del despido de dos periodistas surgen muchísimas preguntas con respecto al uso que se le puedan dar a las redes sociales. Desde si existe una representación de la empresa, aunque mi Facebook sea privado, hasta si publico durante horas laborales. Hoy abordamos ese tema en compañía del abogado laboralista Kendall Ruiz. Kendall, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Sergio. Sí, un tema interesantísimo en el que tenemos que revisar mucho los alcances que se pueden dar y los problemas que se pueden dar también con el uso de las redes sociales de manera indebida. Kendall, si publico en mi Facebook durante horas laborales, lo estoy haciendo prácticamente en mi tiempo de trabajo. ¿Eso implica un vínculo legal? Sí, a ver, hay que tener en consideración si fruto de mis funciones yo puedo hacer uso de las redes sociales. Por poner un ejemplo, si yo soy el community manager de algún centro de trabajo y tengo que utilizarlas, o soy el periodista que maneja la red social y tengo que utilizarla, o bien me autorizan a mí para que haga ciertas publicaciones, pues todo bien, pero para cierto tiempo, no es que todo el tiempo va a estar enlazada a la persona o se tiene que estudiar, por ejemplo, la competencia. Ahí se autoriza. Ahora, si usted no es la persona que está autorizada, o también podría ser que usted, a pesar que no maneje la red, le tengan a usted la labor de que esté revisando ciertas cosas en redes sociales, noticias, entre otras cosas importantes, productos por ahí. Pero si usted no está autorizado para esto y usted utiliza las redes sociales, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, cualquier otra que esté por ahí en horas laborales y no tiene autorización expresa de la parte patronal, entonces podría ser despedido inclusive sin responsabilidad patronal, podría irse amonestando y despedírsele porque ya los tribunales de justicia han determinado que hacer uso de las redes sociales durante la jornada laboral podría equivaler a que se haga abandono de labores. Entonces, esto pues podría causar perjuicios a la parte patronal y dependiendo inclusive de la gravedad de la falta de que la persona se entretenga en las redes sociales, así podría también ser la sanción. Kendall, ¿en qué se diferencia publicar la parte de pues lo que queda en mi tiempo libre a publicarlo en horas laborales? ¿Hay una cierta diferencia legal? Sí, claro, claro. En el momento que uno está en su tiempo libre, tiempo de almuerzo, o eventualmente ya salió de sus funciones o antes de sus funciones, la persona puede publicar porque ahí no se puede determinar que la persona esté afectando la labor y por tanto podría publicar. Pero ahora no significa que puede publicar absolutamente todo, porque ya hay también información que podría publicar del centro de trabajo que podría ser confidencial y esto implicaría que sería sujeto también a sanción o, por ejemplo, que publique fotografías del recinto de trabajo y el recinto de trabajo tal vez hay algún tema que sea privado, que no se tenga que conocer y entonces se publica la foto del recinto de trabajo, entonces también podría ser sujeto a sanción, pero de importancia que los patronos o la parte patronal tiene que informar de manera clara, de manera oportuna a la persona trabajadora sobre estas reglas del tema del uso de las redes sociales y también de lo que pueden o no pueden compartir porque de repente la persona no sabe que es confidencial, si pueden tomar fotos, si no pueden tomar fotos, qué pueden hacer. Entonces, si bien es cierto, sí se puede compartir cosas en su tiempo libre, hay ciertos temas que la parte patronal debería informar de qué, cómo y cuáles son las limitaciones de publicar ciertas cosas del centro de trabajo, así como de las instalaciones del centro de trabajo. E inclusive también, tema importante es que de repente se toman fotos con los compañeros y compañeras. Sería bueno también preguntarles a los compañeros y compañeras si autorizan o no que se compartan estas fotos, porque de repente también podría estarse vulnerando la imagen de los compañeros y compañeras y ahí también se podría dar un problema o una diferencia en el centro de trabajo. ¿Qué pasa si la empresa considera que yo hice un mal uso de las redes sociales? ¿Me pueden despedir sin ningún tipo de responsabilidad, Kendall? Sí, claro, a ver, pueden darse dos cosas y también hay que analizar dentro de cuál sector me encuentro, sector público, sector privado. En el sector público, pues podría estar sujeto a cierto tipo de investigación para determinar la gravedad de la falta y así determinar cuál es el procedimiento, si se da la sanción o no se da la sanción o cómo responde en ese ámbito. En el ámbito privado, igual se tiene que determinar o analizar la gravedad de la falta y podría ir desde un simple llamado de atención que siempre se debería hacer por escrito. En materia laboral, los papeles no hablan, gritan y también podría llegar a darse un despido sin responsabilidad patronal, así como también el patrono podría venir y decir, mira,
este tema no da propiamente para un despido sin responsabilidad patronal, pero considero por mi propia voluntad que esto podría estar afectando un tema reputacional de manera tal que prefiero prevenir y lo voy a despedir con responsabilidad patronal. Lo voy a pagar todo, pero yo no quiero a la persona acá. De ahí que es importante ser muy responsable en el uso de las redes sociales porque aun y cuando no se configure, por ejemplo, un elemento que dé tanto para un despido sin responsabilidad patronal, porque usted lo hizo de manera privada. Por ejemplo, yo publiqué algo que nada tiene que ver con el centro de trabajo, que tiene que ver algo con otra persona y demás, pero de repente se hizo viral. Y entonces el patrono dice, mira, es que está afectando mi reputación como patrono y eventualmente puede afectarme, me está generando ciertos problemas. Entonces, siempre y cuando no sea discriminatorio lo que vaya a darse como despido, que eso está regulado en el artículo 404 del Código de Trabajo, entonces podría inclusive hasta darse un despido con responsabilidad patronal y la persona pues puede quedar sin empleo. ¿Hasta dónde la empresa me puede imponer una política de redes sociales? De decir, me las va a usar de esta manera. Una cosa es política y otra un manual donde me ayuden a utilizarlas. A ver, Sergio, fíjate que yo sugiero que se haga justo lo que vos acabas de mencionar. O sea, no debería ser nada más una política, debería darse manual, política, alineamientos, o sea, todo lo que sea necesario. Entre más claro para la persona trabajadora, mejor. Como te mencionaba hace un ratito, en materia laboral, los papeles no hablan, gritan en los tribunales de justicia, hacen una bulla enorme porque es el respaldo que se tiene con respecto a que se comunicó y además no simplemente hacer la política o hacer el manual, sino que también tenemos que comunicar y demostrar que se comunicó de manera oportuna, que se entendió, que no hubo dudas con respecto a esta información. Entonces, sí, la empresa, el centro de trabajo, indistintamente cuál sea el sector público o privado, debería, ni siquiera digo de que podría, no, debería establecer los lineamientos de cosas que no se regulan en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo es mentira que vamos a encontrar nosotros que se regula el tema de las redes sociales, o sea, eso es algo que es general. Entonces, cada centro de trabajo debería establecer su política de cómo puede utilizar las redes sociales, qué puede hacer, cómo puede compartir, qué pasa si las utiliza de manera indebida, cómo podría ser sancionado esto y los de datos de confidencialidad. Hay leyes de información confidencial no divulgada de hace años, entonces que podría tener responsabilidades inclusive civiles, penales, administrativas e inclusive, Sergio, si se utilizan las herramientas del patrono para publicar en redes y demás y se logra determinar que el patrono tal vez no filtró, no controló esto, dependiendo del caso podría analizarse si tiene algún grado de responsabilidad por la afectación que se haga por filtrar algún dato o algún tema importante. Entonces, eso llama que hay una responsabilidad solidaria civil en caso de esto. Entonces, de ahí que la parte patronal debería regularlo para evitar que se le ligue con ese grado de responsabilidad y también la persona trabajadora saber que tiene riesgos y que tiene implicaciones por el uso indebido de las redes sociales, porque se confunde libertad de expresión con libertinaje. Es algo que he dicho yo a través del tiempo. ¿Qué significa que me den un teléfono de la empresa? ¿Hasta dónde puedo hacer uso de él? Si me dicen, puedo hacerlo para uso personal y puedo hacerlo para uso laboral, pero ahí se da una mezcla y puede darse incluso una contingencia. Claro, no, fíjate que me parece valiosísima la pregunta que mencionabas porque pueden darse inclusive tres factores. Uno, como bien mencionabas, de que se le dice, no, se va a comunicar con el teléfono personal en el centro de trabajo. Otra que le dicen, yo te voy a pagar cierto rubro liquidable con respecto al uso del teléfono y otra que te dan el teléfono. Entonces, lo ideal para poder controlar los dispositivos es que el patrono los otorgue porque yo no puedo venir como patrón y decirle, yo necesito revisarle su teléfono personal. ¿Cómo? Eso es vulnerar la intimidad y es el teléfono personal. Si eventualmente hay algún rubro y demás que se pague o por el uso del teléfono y se firme un contrato, igual que se dé por escrito sobre el tema del uso del teléfono, así como que se le da también un dispositivo, entonces puede haber más control con respecto al tema del uso del teléfono, si hace un pago y se fija el contrato y cómo opera eso, o bien si se da el dispositivo. De igual manera, haciendo un comentario general que las personas tal vez lo ignoran, por ejemplo, el participar en los grupos de WhatsApp, Telegram y demás de las redes sociales, en los centros de trabajo, no es obligatorio si usted está con su teléfono personal, pero si está con el teléfono, por ejemplo, que se le otorga a la empresa o que le paga a la empresa, entonces ahí usted está en la obligación y podría ser que ese sea el medio oficial en que se comunique. Entonces, si bien es cierto, ahí es un tema que se tiene que revisar según cada caso, según cómo se otorgue,
según los lineamientos, los contratos que se den, hay que tener mucho cuidado con respecto a no vulnerar la intimidad de la persona trabajadora y cuando se vayan a revisar los dispositivos, sea computadora, sea teléfono, la persona trabajadora tiene que estar a la par y tiene que estar el patrono también mostrándole qué es lo que se está revisando para no vulnerar la intimidad. Ya la sala constitucional se ha referido con respecto a este punto. Kendall Ruiz, abogado, muchísimas gracias por acompañarme. Todo un gusto, un placer, Sergio.